Señoras y señores, qué gusto saludarles y darles la más cordial de las bienvenidas en otra emisión más de Aquí Entre Nos. En este programa vamos a tratar algo muy importante que ha sido el nivel de violencia que se ha desatado en contra de la Iglesia Católica. Desgraciadamente, en los últimos años, de manera muy particular, han habido cualquier cantidad de asesinatos, cualquier cantidad, en contra de todo mundo. Niños, madres, jóvenes, ancianos, sacerdotes, de todo. Ha sido una cosa verdaderamente terrorífica y es muy preocupante la frase que ha usado de manera reiterada el presidente López Obrador cuando se le ha dicho, oiga, cambie su estrategia, por favor, por lo menos revísela. Y siempre dice, es que pues los delincuentes son seres humanos. Por supuesto que son seres humanos, yo no les veo cara ni de elefante, ni de jirafa, ni de perro, ni de gato. Pero más allá de ser seres humanos, que tienen derechos, por supuesto, como todos, son delincuentes, son asesinos, y hay algo que se llama la ley. Y la ley, perdón, sí es la ley. Por algo existe la ley. Y qué importante de verdad es que podamos hablar esta noche con alguien a quien yo le tengo un inmenso cariño desde hace muchísimos años, que ha participado en mis programas, bueno, cualquier cantidad de veces, y que podemos hablar con plena libertad de lo que significa lo que estamos viviendo en este momento en México, particularmente después de este asesinato contra los dos padres jesuitas y el guía de turistas que ha simbrado a la Iglesia Católica y también, por supuesto, a todos los fieles, porque la Iglesia Católica no nada más es una figura religiosa, sino es toda la grey, son todos los que participan dentro de la Iglesia. Y pues vale la pena recordar el porcentaje altísimo de mexicanos que somos católicos. Entonces, son puntos que estaremos en esta noche hablando y tratando con mi querido padre José Jesús Aguilar. Padre, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Lolita. Qué gusto platicar contigo nuevamente. Hemos tratado temas de todo tipo, desde cirugías plásticas, desde objetos para placer sexual, un tema controvertido, desde exorcismos, todo tipo de cosas, y evidentemente también tú tienes una parte que tiene que ver con la política, y ahora qué bueno que te estás abriendo también al espectáculo, porque el espectáculo a veces lleva política y la política a veces lleva también mucho espectáculo, ¿no? Uy, sí, la verdad es que muchas veces los políticos son puro teatro, padre. ¿Cómo quiere que se lo diga? Así es, pero lamentablemente son a los que se les paga más, incluso que a primeras donas, que a artistas protagonistas de novelas, ¿no? Un gran sueldo que no siempre responde a un trabajo de parte de ellos. Sí, que no desquitan, padre, porque de verdad, a ver, una de las cosas que a mí me brincó muchísimo es que aparte de que el presidente dice, bueno, es que son seres humanos y hay que protegerlos aún a los delincuentes, eh, en el momento en que algunos obispos y cardenales dicen, a ver, ya no nos alcanzan los abrazos para protegernos de tanto balazo. La respuesta fue, bueno, ¿y qué quieren? En un tono verdaderamente, fíjese cómo se lo digo, hasta altanero. ¿Y qué quieren? ¿Que me ponga a matar a todo mundo, que mande matar a todo mundo en caliente, como hacían antes? A ver, nadie le ha dicho eso, padre. No, Jamás se le ha dicho eso. Lo único que se le ha pedido es que aplique la ley. Pero si un presidente está diciendo, y no me salgan con que la ley es la ley, ¿para dónde nos hacemos todos los ciudadanos? fíjate que quisiera comenzar primero por esto. ¿Quiénes escribieron el documento dirigido al señor presidente? Sí, Todos los obispos del país, no unos cuantos. Los obispos del país están conglomerados, están conjuntados
en lo que se conoce como la Conferencia del Episcopado Mexicano. Correcto. Ahí están todos los cardenales, arzobispos, obispos, que precisamente por el cargo que tienen, conocen sus rancherías, sus poblaciones, sus grupos y la problemática que hay en ese lugar. No son gente que habla simplemente por hablar. Claro. Y como ellos y nosotros, todos los sacerdotes, escuchamos constantemente en los últimos años: padre, me asaltaron en la combi; padre, yo iba en el tráiler y me quitaron la mercancía; padre, secuestraron a un familiar; padre, me están cobrando derecho de piso; padre, esto y aquello más, a tal grado que incluso algunas fiestas parroquiales en poblaciones, en rancherías o en otro lado, se han tenido que suspender porque la delincuencia ha dicho: si ustedes no pagan tanto para hacer El la fiesta derecho de piso. parroquial, no les permitimos que hagan la fiesta. Otra Imagínense. cosa que acaba de comentar el señor Cardenal Robles, que lo retienen constantemente cuando va por la carretera, Sí, retenes. A otro también, lamentablemente, no solamente lo retuvieron, le quitaron su automóvil y lo dejaron varado en algún lugar. Por decir solamente algunas cosas, pero más que sobre los sacerdotes y los cardenales y los obispos, ellos se dan cuenta de lo que está viviendo la gente. claro. Pero llega a derramar el vaso, esta gotita constante, cuando llega el número de 12 sacerdotes asesinados. Y entonces los obispos dicen: esto no está bien, tenemos que levantar la voz. Le envían un documento al señor presidente muy respetuoso, reconociendo su autoridad y diciéndole: pedimos que considere cambiar de estrategia y estamos abiertos a el diálogo. Exacto. Fíjate, las grandes empresas de supermercados tienen un departamento que se llama el departamento de quejas. Por supuesto. Y gracias a ese departamento saben qué empleado no está funcionando, qué productos están echados a perder, qué mercancía falta, dónde falta luz en el mercado. Y gracias a ese departamento de quejas que escuchan con inteligencia, Claro. ese supermercado se va adelante y recibe el respeto también de sus compradores. Correcto. Evidentemente que el gobierno de un país es mucho más que un supermercado, Hombre, pero debería de atender también las quejas, las sugerencias de las personas, y en este caso, si los obispos son gente que conoce lo que está pasando en el país y solicita un diálogo, ¿qué tendría que hacer el señor presidente? Escuchar ese diálogo por y lo además, menos escuchar, por lo menos escuchar. y además los señores obispos dicen: un diálogo donde puedan entrar la Iglesia Católica, los judíos, los musulmanes, los otros credos, algunos Sí, grupos de la todos. universidad, para que no sea solamente una cabeza la que encuentre una solución. Y Sobre como todo porque cuando van a cometer delitos, padre, no, el delincuente no pregunta: oiga, ¿usted es católico o judío o musulmán? es ¿O usted correcto, es priista, perredista o morenista? O sea, un delincuente llega y ataca impunemente, revienta la vida de las personas. bueno, ante esta preocupación de los señores obispos, que no es otra sino unir fuerzas, Claro. reconocer la autoridad del presidente y desear que termine su sexenio con éxito y no con fracaso, la Sí. respuesta viene en primer lugar: descalificar. Sí. Descalificar y etiquetar. Primero, hipócritas. Ah, caray. Dice: ¿por qué solamente en este sexenio se quejan o señalan este problema? ¿Qué Aquí tal te es? aclaro que yo respondí, y después también, afortunadamente, el secretario de esta conferencia episcopal, el obispo de Cuernavaca, con una serie de documentos diciendo: aquí están todos los documentos de los últimos sexenios donde hemos levantado la voz ante la violencia. Y los ejemplos más claros: dice, el asesinato del cardenal Robles, la matanza de Acteal, y va enumerando punto por punto para decir:
no merecemos la etiqueta de De hipócritas. hipócritas, no, bueno. Estamos hablando con este conocimiento. Por otra parte, el señor presidente, como bien mencionas, dice, ¿qué quieren entonces? ¿Violencia? La Iglesia nunca ha solicitado violencia. Claro. La Iglesia siempre ha defendido un camino de paz. Nunca en los documentos ni del Papa, ni de los obispos, ni de los sacerdotes invitan a la violencia. Pero como tú bien mencionas, una cosa es la violencia y otra cosa es poner las cosas en su lugar. Y pongo un ejemplo. Una mamá cuando ve que el niño se está portando mal, cuando el adolescente va por mal camino, no necesita perdón por la palabra, pero sí aquí así hablan muchos mexicanos, no necesita darle unos madrazos, no necesita darle cinturonazos, puede hacer que le quita ciertas libertades, le quita ciertos privilegios. El domingo se le quita el iPad, se le quita los juguetes, en fin, para que pueda entender, o no ve televisión, o qué sé yo. Eso significa que la mamá está poniendo o el papá en práctica la fuerza moral. Claro. La fuerza de las cosas positivas. Y en México tenemos fuerzas armadas. Por lo tanto, estas fuerzas pueden utilizar no las armas, quizás las bélicas, pero sí pueden utilizar otro tipo de armas, como controles de cuentas bancarias, como controles en otro tipo de cosas, controles en las armas que llegan especialmente a las fronteras y muchas cosas más, mayor estrategia, mayor presencia y también que se exija respeto a estas Fuerzas Armadas, porque qué pena que a muchos soldados los han acribillado, se han burlado de ellos, mostrando la otra parte, al parecer, una mayor fuerza. Y aquí claro, hay un punto que es muy importante que yo quisiera destacar, padre, porque dicen, las armas vienen de Estados Unidos. Ok, muy bien. Usted recordará mi tierra, porque la conoce usted perfectamente, claro, bien, Ciudad Juárez. ¿Qué es lo que dicen todas las personas de las aduanas cuando usted quiere pasar algo de Estados Unidos a México? Mientras quepa por el puente, todo pasa. Claro, claro. Esa es una expresión muy coloquial y muy de las ciudades que tienen fronteras. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues sí, en Estados Unidos pueden hacer armas, pero ¿quién las deja pasar? Es decir, aquí también hay una responsabilidad por parte de las autoridades mexicanas, padre. O sea, porque eso es algo que no podemos hacer a un lado y que yo estoy viendo que solo se está culpando al gobierno norteamericano, a las armadoras norteamericanas, y se les está olvidando que son los propios mexicanos y las autoridades mexicanas quienes permiten que estas armas pasen a territorio mexicano. Es curioso que a veces alguna gente quiere pasar lo que popularmente la gente llamaba antes fayuca, algún aparato eléctrico, algo así, y le ponen muchos peros, le revisan totalmente todo, pero algunas personas dicen que incluso ya se saben ciertos horarios y ciertos caminos por donde puede entrar aquello que no necesite revisión. Pero obviamente con una buena embarradita de mano, claro. Y ahí estamos hablando entonces del tema de la corrupción que este gobierno y quiere quitar. Y por lo tanto, creo que habrá que tener estrategias sin violencia para poder enfrentar a estos personajes. Pero además, yo diría una información completa del plan. Cuando a ti no te informan de qué se trata el plan, no puedes evaluarlo. Claro. Y no se nos ha dicho nunca, por lo menos en un grado público, qué es lo que está haciendo realmente el gobierno, porque se dice abrazos, no balazos. Eso es muy ambiguo. Por supuesto. Eso es muy ambiguo. ¿Abrazar qué? ¿Para qué? Para perdonar, para permitir, para amarrar, para matar la vaca agarrándole la pata también. ¿Qué significa abrazos? ¿Y qué significa también no balazos? Porque el delincuente puede decir, abrácenme todo lo que quiera, pero yo sí les doy balazos. Claro, ¿no? claro.
Claro. Entonces, ¿qué significa este dicho que puede ser una frase muy popular, pero que en el fondo no está marcando claramente un plan de antiviolencia, un plan de seguridad, cuando lamentablemente en México las cosas van aumentando negativamente? Sobre todo porque, padre, uno ve con este tipo de dichos de abrazos no balazos, es tanto o se ha interpretado por parte de muchos delincuentes como una especie de permiso para que Sí, sigan cometiendo los delitos. O sea, eso es lo más grave de todo esto. Como no me pasa nada, como soy un ser humano, como tengo derechos humanos, por lo tanto, pues tengo el permiso de hacer lo que yo quiera, porque pues la ley hoy en día ya no es la ley y porque sí, al diablo con las instituciones. O sea, fíjese la elucubración que muchos delincuentes hacen en relación a las palabras. Las palabras todas tienen un peso específico, padre. Y es cada vez que correcto. se dicen, desde luego tienen una interpretación. Cuando un delincuente está tratando de buscar una justificación para continuar con sus actos, para continuar masacrando impunemente a gente, a niños, padre. Los sacerdotes Sí, que estaban ahí en la Sierra Tarahumara habían dedicado su vida entera a estar con los más pobres de los pobres, correcto. ayudando, sirviendo. ¿Qué daño habían cometido, padre? Y en estos días pasados, el día de ayer también, esta matanza en un bautizo que afecta también a menores y muchas cosas más. Pero mira, yo creo que cuando hay una alianza, un acuerdo, las dos partes se supone que se comprometen a seguir las mismas normas. Claro, Yo preguntaría, ¿la delincuencia está diciendo no les vamos a dar balazos? ¿La delincuencia está diciendo les vamos a dar abrazos? No, la ¿no? delincuencia ni da abrazos y sí da muchos balazos. Ahí está el número de personas que han muerto durante este sexenio y los anteriores, porque también Claro, los obispos han reconocido algo. Señor presidente, no estamos diciendo que la violencia y la inseguridad haya comenzado en este sexenio. nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Lo que sí decimos es que si las cosas se van permitiendo crecer, es como un cáncer que empieza con una célula pequeña, pero si no se le da rápidamente la quimioterapia, no se atiende inmediatamente, el cáncer por sistema linfático empieza a apoderarse del cuerpo y es lo que está pasando con nuestro país. Primero Tamaulipas, después ahora Cancún, Acapulco, Morelia, ¿y por dónde más nos vamos a ir? Aguascalientes, ¿qué vamos a hacer? Hasta que estemos infectados y ya no haya nada que hacer, vamos a empezar a hacer algo. A veces hay situaciones ya de muerte, de gravedad, y creo que en este momento estamos en una situación de gravedad. Ahora, finalmente, padre, desde luego, los sacerdotes que están en pueblos, en rancherías, que tienen el pulso diario de la Claro, realidad que se vive, ¿qué estrategia piensa finalmente armar la Iglesia Católica? Porque, pues, si el gobierno no hace nada y se dedica nada más a decir que la ley no es la ley y que abrazos no balazos, pues la Iglesia tiene que hacer algo para poder proteger a sus propios miembros, por Dios, porque esto es una cosa terrible. ¿Sabe qué es lo que a mí en lo personal me incomoda mucho y se lo tengo que compartir así, con toda claridad? Cuando uno habla sobre estos temas en particular y tiene algunos morenistas que entran a las redes, inmediatamente viene la agresión en el sentido de decir, ¿y qué me dicen de todos los padres violadores de niños? O sea, con eso quieren de alguna manera no, disminuir la importancia de lo que significa el matar a todos estos sacerdotes por una parte, y por otra parte, yo creo que aquí es una de las cosas que yo les he comentado a todos mis seguidores. El hecho de que haya pasado con uno, dos o tres sacerdotes no significa que toda la Iglesia Católica en su conjunto o todos sus sacerdotes sean iguales, por Dios. no, pero además cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de que
no están asesinando solamente a sacerdotes, como decías, están Claro. asesinando a niños, están asesinando a mujeres, a esposas, esposos, campesinos, migrantes, etcétera. Por otra parte, a estos sacerdotes que han matado, no los han matado por violadores. Así es. No, no, así como dices tú, esto no tiene nada que ver. Es un problema delicado también el que has mencionado y también tiene que atacarse, no se tiene que solapar, porque de lo contrario estaríamos también en una incoherencia. Sin embargo, cada cosa tiene su punto a resolver y no hay que mezclarlos. Y para estas personas que bien dices tú que son del grupo de Morena, yo les digo, miren, la iglesia no está en contra de la 4T. La iglesia no puede estar en contra de un presidente que realmente quiera combatir la corrupción. La iglesia no puede estar en contra de un presidente que busque la seguridad y la no violencia. Al contrario, la iglesia lo que quiere es que el presidente en turno termine haciéndole un bien a México. Nosotros no queremos que el presidente que gobierne y el que esté en turno termine como un fracasado, porque finalmente esto dañaría no solamente su Al imagen, país, al sino país. dañaría al país. Por esta razón, los obispos dicen, vamos a trabajar en conjunto. Ahora tú dices, ¿qué es lo que haría la iglesia? Bueno, ya lo está haciendo. Se está uniendo con otras iglesias, no ¿Sí? cristianas, no católicas. Y también vamos a empezar a trabajar en campañas de educación hacia los niños y a los jóvenes, porque lamentablemente muchos jóvenes ahora dicen, ¿qué quiere ser? Bueno, con las series de televisión como El Señor de los Cielos, donde se salen con la suya los maleantes, terminan con grandes mansiones, muchas mujeres, automóviles, pues muchos dicen, yo quiero ser de grande narcotraficante, Sí, yo claro. quiero ser de grande capo. Entonces, Sicario, se claro. tiene que hacer también un trabajo en la educación de los niños, de los jóvenes, hablar con las empresas que hacen estas series para que le bajen un poquito. Eso es bien importante, padre, porque la televisión, y usted lo sabe perfectamente bien, entra a todos los hogares sin siquiera tocar la puerta, padre. Sí, Y lo único que están haciendo es apología del crimen. Por correcto. Dios, o sea, no es correcto, no es justo, y menos en los tiempos que estamos viviendo hoy en día de tanta violencia y de tanta inseguridad, padre. Yo creo que debe haber un poquito de conciencia en ese sentido y de respeto a los demás, a la vida de los demás. Afianzar los valores, porque si a un Claro, muchacho le dicen, a ver, vas a ganar tanto con un trabajo honesto y vas a ganar tanto más y más y más y más robando, secuestrando, delinquiendo y vas a tener todo lo que quieres, el muchacho que todavía no está bien cimentado en valores, ¿qué va a elegir? Lo difícil, lo complicado, lo que tiene valores humanos o el camino del crimen, claro. lamentablemente. Y también oportunidades. En esta parte coincido con el señor presidente y con todos los gobernantes, que mientras los jóvenes tengan más oportunidades de deporte, de educación, de cultura, de intercambios en el extranjero, no van a caer tan fácilmente en este camino de la delincuencia, ¿no? Eso está bien, a ver, pero eso es solo una parte de la historia, padre. Claro, Esa es exclusivamente una partecita de la historia, falta todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Aparte de la educación, aparte de los principios, aparte del apoyo, se requiere la aplicación de la ley. Cuando sí, una gente asesina a otra, se convierte en un delincuente. Entonces, para eso está la ley, para que se aplique. O sea, no podemos estar apapachando, abrazando o besuqueando a los delincuentes y a los asesinos porque tienen derechos humanos. A ver, aquí la pregunta surge, ¿y los derechos humanos de las víctimas? ¿Dónde quedaron los derechos humanos de los padres que fueron asesinados? ¿Dónde quedan los derechos humanos, por ejemplo, de lo que pasó en Puebla, que llegó un tipo y balació ahí donde estaban aplicando las vacunas contra niños, padre? sí, O sí. sea, ¿a qué nivel hemos llegado verdaderamente? Y perdóneme, cuando se presentan este tipo de casos, creo que tiene mayor importancia los derechos humanos de las víctimas
que de los propios delincuentes y asesinos. Y cualquier persona es ser humano. Voy a poner ahorita un ejemplo. Mira, Sí, acaba de fallecer el expresidente Luis Echeverría. correcto. Bueno, cuánta indignación en muchos grupos Uy, sí, por una matanza que puedes contar y efectivamente te duele. Pero comparada esa matanza que hubo con todos los nuevos asesinatos, con todo el grupo de víctimas que se van acumulando en fosas clandestinas, desaparecidos, etcétera, es una minucia. por Y sin supuesto. embargo, a veces se maneja más fuertemente esto como una cuestión política que esta otra parte que te habla claramente del número de asesinatos, desaparecidos y cosas semejantes. Entonces, también hay que hacer caso a las estadísticas, hay que hacer caso a los números porque los números no mienten. Y así Ese es como el se punto. persigue a un expresidente, se tiene que perseguir a la delincuencia en este momento. Por supuesto, pero además hay otra cosa, padre. Si uno dijera, el presidente acaba de llegar, acaba de tomar posesión, no sabe, no está realmente enterado a fondo de lo que pasa en el país, vamos a darle chance de que agarre canchita y pueda en un momento dado conocer un poco más los temas. Ok, pero ¿ya cuánto tiempo llevamos de este sexenio, padre? ¿Ya Sí, cuánto tiempo? Entonces, ya en este momento estarse disculpando y aventándole la pelota a los sexenios pasados, ya no. Ya no, no, porque ya es responsabilidad hoy por hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es responsabilidad del villano favorito que es Calderón, no, que claro, dejó de ser presidente hace muchísimos años, ni tampoco es responsabilidad de Peña, ni de Fox, ni de Cedillo, ni de Salinas, de ninguno de ellos. O sea, porque si en un momento dado, en el momento en que toma posesión un presidente, lo que va a hacer cuando no puede corregir el rumbo de un país es echarle la culpa al pasado, pues entonces, ¿para qué está sentado en la silla? sí. Si se supone que él iba a cambiar esa realidad, se supone que él era distinto, que él iba a actuar de una manera diferente, pues sí, está actuando de una manera diferente, pero no está poniendo límites, padre. Fíjate que ahora que mencionabas esto de echar culpas, cuando yo llegué a esta parroquia de San Cosme, bueno, 28 techos se habían caído, los Sí, pisos estaban mal, la tubería, raíces por todos lados, de etcétera. acuerdo. Yo no me puse a echarle culpas al tiempo ni a los sacerdotes que estuvieron en el pasado. Yo lo que empecé a hacer yo fue arreglar, restaurar, restaurar. ¿De qué me sirve echar culpas? Con las culpas no se reconstruyen las cosas. Con las culpas no se van hermoseando las cosas que se tengan que hermosear, ni se va poniendo orden. Entonces yo creo que cuando alguien simplemente echa culpas, podría hablar de cierta responsabilidad en una ocasión y después de ahí en adelante decir, las cosas van cambiando, Y van ahora me mejorando toca a mí. y reconocer humildemente también lo que no se ha podido hacer y Claro. reconocer las causas, pero no echar culpas, porque un aspecto muy importante para que las cosas se puedan resolver es la humildad. Nadie va a poder, eh, digamos, resolver su problema de alcoholismo si no reconoce que es alcoholismo. Nadie Claro, va a poder resolver su problema de comedor compulsivo si no lo reconoce. Nadie va correcto. a poder resolver su problema de cáncer si no lo reconoce. Y nadie va a poder resolver un asunto que atañe a todo el país si no reconoce que como sola cabeza no puede, sino que necesita también de Todo un otras equipo. manos, todo un equipo, por supuesto, un equipo capacitado y mucha inteligencia. Creo que se llama inteligencia a esta área de los países que buscan cómo resolver los problemas, ¿no? Particularmente porque, como usted bien lo señala, padre, la Iglesia Católica está en una actitud de decir cómo me sumo. O sea, ¿qué Exacto. hacemos para resolver este problema? No es el ataque frontal a la cabeza, el descalificarlo, sino el decir, ¿qué podemos hacer para que esto camine de mejor manera
porque todos somos mexicanos, padre, y Así es, todos Lolita. estamos en esta realidad que golpea a todos sin distinción alguna. Sí, y bien mencionabas tú que el punto fundamental es la aplicación de las denuncias concretas, bien hechas, y la aplicación de la ley, porque tenemos un caso concreto con el que quizás pudiéramos concluir esta conversación Sí, de esta cantante Lidia, sí, cómo que es no. asesinada delante de una gran cantidad de testigos y de repente la persona que posiblemente pudo haber hecho este El asesinato, presunto asesino, el como dicen. presunto, se niega para colaborar con justamente, eso se llama justicia, una investigación. Correcto. Entonces, ¿qué hace la ley ante esto? Va a permitir que no se hagan las pruebas necesarias. Ahora es el presunto culpable el que va a poner las normas o se Imagínese va, a dónde estamos llegando, padre. O sea, espéreme, un tipo que es capaz de decir, no, a mí, yo no acepto que me hagan la prueba de parafina. Perdón. Ahora resulta que el presunto asesino, ¿no? Es el que puede dictaminar y decir, esto sí y esto no. yo creo que ¿Qué esto es no eso, es, padre? precisamente por eso te mencionaba que este es un ejemplo claro de si se va a aplicar la ley o no se va a aplicar. Mientras no se aplique una ley, mientras no se aplique una sanción, mientras no haya un juicio justo, Claro. entonces habrá más víctimas y lo peor de todo, una invitación de parte de estos protagonistas a, miren, yo me salí con la mía, nadie Claro. me ha castigado, por lo tanto, ustedes pueden seguir haciendo lo mismo. Hasta abrazos me dieron en la cárcel. Así es. Estas son las cosas, padre, que tenemos que cambiar, de verdad. Tenemos que cambiar, porque si no, estamos viviendo en una anarquía. Si no se aplica la ley, porque para eso fue diseñada, y no se trata de matar a nadie en caliente, lo recalco de manera muy importante. Si se trata de aplicar la ley para que podamos vivir con orden, con respeto en una sociedad. Si no les gusta esta sociedad, pues váyanse a la punta del cerro, ¿verdad? De anacoretas, pero entonces no esperen que esta sociedad los arrope. Aquí Sí. la verdad es que si queremos vivir en sociedad, hay normas y hay reglas elementales de respeto, padre, y que eso es a lo que debemos de aspirar para que haya una sana convivencia entre todos. Eso creo yo que es lo que básicamente, pues, es lo que todos queremos, lo que estamos buscando para evitar caer en este tipo de asesinatos, de confrontaciones, de violencia, que México, padre, ya no lo necesita. Quiero concluir, Lolita, diciéndote que después de ese primer documento enviado al señor presidente, los señores obispos redactaron otro, ahora dirigido a la sociedad en general, para Sí, pedir varios puntos. El primero, que este domingo 10 de julio, que acaba de pasar, se pidiera por todos los sacerdotes asesinados y se iniciara una campaña durante todo el mes de julio para correcto. pedir por la paz y la seguridad. Segundo punto, durante todo el mes de julio, pedir por todas las víctimas que han sufrido a causa de asesinatos, feminicidios, líderes sociales, activistas, periodistas, niños, jóvenes, etcétera, para unirse a todas las personas que están pasando por este sufrimiento. El tercer punto es que el día 31 de julio se va a pedir por los victimarios. Y alguien empieza a decir, ¿cómo es posible que van a pedir por los victimarios? No vamos a pedir para que se les exonere de la ley. No vamos a pedir para que no se les encarcele. No vamos a pedir para que no se les enjuicie. No, vamos a pedir por su conversión, para que ojalá tengan esta capacidad de salirse de esas mafias de las que son parte, Híjole, para, padre. para vivir. Bueno, nosotros creemos que la oración puede hacer milagros. Es cierto, hay mafias de las que cuando uno entra ya no se puede salir, pero la conciencia es la conciencia.
Y Sí. nosotros pensamos que alguien que ha matado gente y que de repente ve en peligro porque ha matado a su esposa, a su familia, que a lo mejor una madre les dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Puede cambiar su mente y su corazón y a lo mejor salir y huir a otro lado, pero sobre todo salvar también su alma, porque esta vida para nosotros no es la única y alguien podrá haber salvado o ganado su vida económica en este mundo por haberse perdido para siempre. Nosotros pedimos por su conversión, pero esto no significa que no cumplan con lo que la justicia también pide para ellos, ¿no? Entonces, de esta manera, los señores obispos concluyen su documento pidiendo que el día 31 de julio se pida por los victimarios y al final han puesto una oración de la paz para que se intercambie en todas las iglesias y se esté pidiendo durante todo este mes de julio. Perfecto, padre. Pues yo le voy a decir una cosa, a ver si nos pasa este documento para que lo podamos compartir aquí con todo el gusto del mundo. Claro que sí. Y desde luego, yo sí creo profundamente en el poder de la oración, pero sí creo que también, que desgraciadamente una gente que ha llegado a un punto de no retorno, como significa eh, desbaratar la vida de un ser humano, de otro ser humano, es muy difícil que la gente realmente cambie, porque ya llegaron a ese punto de daño, de crueldad, de reventar a otra persona, eh, cuando a lo mejor esa persona no le ha hecho nada. O Sí, sea, que fue lo mismo que pasó con los sacerdotes, y uso este ejemplo de los sacerdotes de allá de mi tierra, de Chihuahua, que únicamente se dedicaron a hacer el bien, Padre. Entonces, yo espero, soy quizá un poquito más, menos soñadora, un poquito más práctica, ¿no? En ese sentido, y digo, a ver, lo que yo sí espero del presidente es que apliquen la ley. De verdad, lo pido de todo corazón, porque no es posible que sigamos viviendo en este nivel de violencia y ya que deje al villano favorito tantito a un lado. O sea, de verdad, Felipe Calderón hace mucho tiempo que no es presidente. Si cometió errores en su momento o no, la historia se ha encargado de juzgarlo. claro. Pero hoy por hoy, quien tiene la responsabilidad en sus manos se llama Andrés Manuel López Obrador. Comparto la oración por la paz, que es muy pequeña, pero Sí, dice padre. claramente el pensamiento de los obispos y de los cristianos. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Se está pidiendo por el presidente y por los gobernantes. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Se está pidiendo por los victimarios. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Se está pidiendo por la sociedad. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Y termina la oración diciendo, María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Por lo que tú y muchos mexicanos pedimos para que el señor presidente responda adecuadamente, pero también pedimos ante Dios para que Dios lo ilumine y si es que hubiera algún impedimento llamado soberbia, llamado confusión, llamado falta de información, lo que sea, se disipe para que pueda tomar las mejores decisiones. Ojalá, padre, ojalá créame que lo deseo de todo corazón, porque a pesar de que yo en este momento no me encuentro en México, usted sabe que yo amo a mi país con todo el alma y me preocupa y me afecta todo esto que está sucediendo. Y creo yo que también todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad como tal, una gran responsabilidad como tal, que hay que asumirla, no nada más quejarnos, hacer lo que a nosotros nos toca, padre, porque es la única manera de poder sacar adelante
este país en las circunstancias en que se encuentra. Le mando un abrazo con todo mi cariño y por favor estemos más en contacto. Así es, Lolita, bendiciones para ti y para Gracias, toda tu padre. audiencia. Hasta luego. Muchísimas gracias, padre. Que Dios lo bendiga. Y bueno, no se pierda nuestro próximo programa. Los invitamos a que se suscriban en este canal de Lolita de la Vega oficial aquí entre nos. Le den clic a la campanita. Felicidades, padre, porque ya le llegó su placa por 1 millón de seguidores de YouTube. Muchísimas gracias, Lolita. Qué bueno, qué estupendo que puedan sus mensajes trascender a tanta gente, porque créame que nos caen bien al alma. Muchísimas gracias, padre. Gracias nuevamente. Nos vemos próximamente. Buenas noches.